Hola, ¿qué tal? Pues iniciamos las preguntas de los followers. En este caso son dos preguntas previas al inicio del corte del jamón. La primera la realizó José María Elías Delgado en YouTube y va sobre la colocación de Álvaro con respecto a la pieza, su posicionamiento, altura de la pieza para desarrollar el corte. Dinos, Álvaro, ¿cómo lo desarrollas? Bien, pues creo que es una pregunta interesante, puesto que al final va a determinar la comodidad nuestra a la hora de trabajar el producto. Comúnmente se conocen dos posiciones. Una es justamente detrás del jamón, detrás de la contramaza, o a un lado del jamón. Da igual que seas zurdo o diestro, sería uno de los dos lados. Yo personalmente prefiero ponerme a un lado del jamón porque de esta manera me permite, bajo mi punto de vista, que el eje de la muñeca con el codo esté siempre recto. Sin embargo, si me posiciono detrás, la muñeca la fuerzo, con lo cual me resulta mucho más incómoda a la hora de trabajar. Por otro lado, también me pregunta acerca de la altura del jamonero, ¿verdad? Creo que también es importante, puesto que de la misma manera que colocarnos detrás o a un lado va a influir en nuestra comodidad a la hora de trabajar, la altura igual, porque no es lo mismo cuando vamos a comenzar el jamón en posición de maza, puesto que tiene un punto de altura cómodo a priori cuando está encima de la mesa. Yo en mi caso utilizo un alzador, puesto que cuando llego a la altura del segundo escalón, sobre todo la cabeza de la tibia, se me queda un pelín bajo, con lo cual tengo que bajar un poquito mi hombro, mi espalda se curva y lo que conlleva que trabaje mal e incómodo. Entonces, creo que es importante que tengamos una altura de referencia para trabajar siempre igual y cómodo. Sí, yo siempre digo que entre el ombligo y el pecho es la zona más cómoda para trabajar. Que no tengamos que levantar ninguno, ni bajar, ni subir el hombro. Sí, que siempre quede una cruz en la cual podamos hacer un buen movimiento, porque si no sufre la columna y mucho más para los cortadores que desarrollan un trabajo diario. Y bueno, teníamos también otra pregunta, en este caso Juan Carlos, también en YouTube, nos contaba, además de cómo sacar buenas lonchas, que entraremos en esos detalles a lo largo del desarrollo del corte, cómo colocar bien el jamón en el jamonero para que aparezca los huesos antes o después, todo lo que es la estructura ósea del jamón y la altura y verticalidad. La altura ya hemos hablado de ella, pero un poco cuál es la verticalidad de la pieza. ¿Tiro la pezuña más hacia arriba, más hacia abajo? Pues otra pregunta creo que muy acertada, porque tanto la limpieza como la posición inicial del jamón va a determinar nuestro trabajo de principio a fin. Entonces, creo que para rendimiento tenemos que tener en cuenta que la maza la vamos a poder trabajar cómodo, la babilla también, pero la posición inicial del jamón es lo que nos va a determinar ese trabajo o esa comodidad de trabajo en el tercer corte. Con lo cual, lo que tenemos que buscar siempre es el paralelismo del fémur con la mesa. Entonces, tanto la limpieza como la posición, una vez limpio, vemos que hay aquí como una pequeña protuberancia, con lo cual el fémur queda debajo. Esta línea que vemos aquí, que iría de codillo junto con la unión del hueso coxal, va por ahí el fémur. Esa línea tendría que ser paralela o prácticamente paralela a la mesa. De esa manera tendremos el fémur prácticamente igual, paralelo, un poquito inclinado, porque no tiene el mismo ángulo de inclinación, un poquito inclinado hacia arriba, unos 10 grados aproximadamente, y de allí ya descubriremos el fémur, a la vez que descubrimos el hueso coxal y llegaremos paralelo a... Perdón, descubriremos peroné, hueso coxal y el fémur paralelo a la mesa. Y de esa manera el tercer corte nos quedará apoyado sobre el hueso del fémur. Pues muchas gracias, Álvaro, para que veamos que todo tiene su sentido. Álvaro, en el posicionamiento inicial de la pieza y sin haber realizado ni una sola loncha, ya está hablando de la consecuencia de ese posicionamiento en el tercer corte. Y esa es la importancia de esta masterclass, en la cual vamos a intentar descubrir todos los porqués de cómo desarrolla el corte Álvaro Diezma. Hasta pronto.